Las proyecciones de la agencia de noticias Associated Press le dieron la victoria a Donald Trump en las primarias republicanas del estado de Carolina del Sur. Pese a su derrota, Nikki Haley prometió seguir luchando por la nominación republicana. Tenemos reporte. Se cumplieron 2 años de la guerra en Ucrania con un 18% del territorio bajo la ocupación rusa. El presidente Volodymyr Zelensky reiteró que Kiev vencerá al tiempo que la Unión Europea y naciones como Canadá prometieron más apoyo. Ampliamos con nuestra enviada especial. La ofensiva israelí continuó este sábado en Rafah, donde 8 personas perdieron la vida, y en Deir al-Balá, una veintena de palestinos, entre ellos un bebé, murió en medio de los ataques. Esto mientras que en terreno diplomático la misión de negociación israelí volvió de París para conversar con el gabinete de guerra sobre una posible tregua. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en Friends 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Carolina del Sur, donde las proyecciones de la agencia AP le dieron la victoria al expresidente Donald Trump en las primarias republicanas. Este estado era considerado clave para Nikki Haley, que había sido gobernadora en 2 ocasiones. Previamente, Omar Esada, enviada especial de France 24, nos amplió sobre lo que significa esta virtual victoria de Donald Trump en medio de la contienda republicana. Un golpe simbólico importante a las aspiraciones de Nikki Haley, que había llegado a este proceso diciendo que había sobrevivido a 14 precandidatos y que ella era la que se mantenía con vida para seguir en contienda contra Donald Trump. Obviamente ya la virtual victoria con 60%, con 40% de los votos escrutados hasta el momento, con Trump con 210 votos y por lo menos 44 delegados a repensar las posibilidades de Nikki Haley en un estado donde nació, donde se educó en la Universidad de Clemson, donde fue gobernadora, como decías, en 2 oportunidades, y era un reducto muy importante para ella de poder mantenerse en contienda. De momento se estima que pudo haber ganado en 2 ciudades importantes como Columbia y Charleston. Eso habrá que ver cómo le reporta o qué tanto le reportan lo que tiene que ver con la votación de los distritos congresionales. Como decíamos, de momento son 44 los delegados para Donald Trump, y el golpe moral importante de saber que el estado natal de Nikki Haley no funcionó, como no funcionó tampoco esa estrategia a la que había apelado de tratar de recalcar que este era un estado con el voto abierto, puesto que no existe registro partidista en el estado y se podía participar indiferentemente de que se estuviera o no afiliado al partido en primarias de cualquiera de las facciones políticas. No funcionó ese llamado al voto anti-Trump de probablemente el apoyo demócrata que pudiera haberse manifestado en esta oportunidad, y ya son entonces 4 los estados que se han inclinado a favor de Donald Trump, y pues muy difícil el resto del camino para Nikki Haley. Lo decía Omar, esta derrota se une a los resultados de los estados de Iowa, New Hampshire y Nevada, pero pese a ello, la ex embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, prometió seguir luchando por la nominación republicana. Dije en los primeros días de esta semana que, sin importar el resultado en Carolina del Sur, continuaría aspirando por la presidencia. No voy a rendirme en esta batalla cuando la mayoría de estadounidenses desaprueban tanto a Donald Trump como a Joe Biden. Continuamos en Ucrania cuando se cumplieron 2 años desde el inicio de la invasión rusa. La fecha llega poco después de la conquista de la ciudad de Avdiivka por parte de Rusia y cuando alrededor del 18% del territorio ucraniano está bajo control de Moscú. Pese a ello, el presidente Volodymyr Zelensky conmemoró la jornada junto con aliados occidentales y aseguró que su país vencerá. Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24, nos amplió los detalles. Ya ha caído la noche en Ucrania y a las 12 de la noche volverá el toque de queda, algo a lo que se han acostumbrado los ucranianos desde el comienzo de esa invasión a gran escala hace 2 años. Al principio era muchísimo más temprano, ha quedado ya estabilizado a las 12 cuando todo el mundo tiene que estar en sus casas, pero esta noche de sábado hay miles y miles de jóvenes en el centro de Kiev, especialmente en este barrio donde nos encontramos
sabemos que es uno de los más concurridos durante los fines de semana, y esto da fin a una jornada que estuvo marcada por la visita de mandatarios internacionales que reiteraban el apoyo a Ucrania, como también muchos discursos en los cuales se recuerda especialmente a quienes han luchado en la defensa del país y quienes han muerto en esa defensa. Hoy en la plaza de San Miguel de los Arcángeles Dorados veíamos una cantidad de militares que estaban recordando a aquellos que habían luchado y a cada una de esas batallas que ha librado Ucrania desde el comienzo de esa invasión a gran escala, pero también ha sido un momento, especialmente con esa visita de los mandatarios que incluyó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que aseguraban que Europa estaba con Ucrania y que ese apoyo que habían prometido al comienzo no había disminuido. El presidente Volodymyr Zelensky también habló en varias ocasiones y dio las gracias a quienes habían defendido el país y dijo que en ningún momento los ucranianos iban a dejar de luchar por su país y de defenderlo porque no tenían otra opción y no iban a dejar que nadie les quitara Ucrania. En el segundo aniversario de la guerra en Ucrania, miles de personas salieron a protestar en países del mundo contra los estragos provocados por el conflicto y contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entre los manifestantes hubo ucranianos refugiados, pero también rusos disidentes y ciudadanos solidarios. Luis Muñoz con los detalles. Miles de personas salieron en apoyo de Ucrania en el corazón de Europa. Así lucían Berlín, Londres y París, ciudades de acogida para muchos ucranianos que tuvieron que huir de la guerra. Para nosotros es importante estar aquí porque tenemos que dar señales de vida para que nadie se olvide. No es una guerra solo de Ucrania, es una guerra en la que estamos protegiendo al resto del mundo. Tenemos que estar aquí para apoyar a la gente que está allí y sus vidas no son precisamente fáciles. También hubo marchas en Georgia, una antigua república soviética. Temen que Rusia pueda tener una mayor ambición que el territorio de Ucrania. El hecho de que podamos hablar libremente aquí, de que los tanques rusos no estén en camino hacia Tbilisi, gracias a Dios, es gracias a los defensores de Ucrania que ahora están en primera línea. Multitudes también en antiguos estados satélite de la Unión Soviética como Rumanía y Serbia. En estas marchas hubo presencia de ciudadanos rusos contrarios a Vladimir Putin. Depende de todos nosotros y de los países occidentales si tendrán el coraje de darle a Ucrania lo que necesita y si harán cumplir las sanciones que ya han implementado de forma necesaria. Lamentablemente no lo hicieron, no hemos hecho lo suficiente en los últimos 2 años. Si lo hubieran hecho, la guerra habría terminado en 2022. Ucranianos, disidentes rusos y ciudadanos solidarios de distintas partes del mundo protestaron contra una guerra en la que se han invertido miles de millones de dólares en equipamiento militar y que deja más de 6 millones de refugiados y miles de muertos. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Gaza porque la ofensiva israelí continúa en el centro del enclave en Deir al-Balá, donde una veintena de palestinos fue asesinada, y también en el sur, en Rafah, donde 8 personas murieron. Esto cuando se conoció que la cifra de fallecidos superó los 29.600. En terreno diplomático, volvió a Israel desde París la misión enviada a negociar una posible tregua. Este sábado fue anunciada una reunión con el gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu. El informe es de Samuel Salgado. Columnas de humo se elevan sobre la franja de Gaza en una nueva jornada mortífera de guerra. Los ataques israelíes mataron a casi 100 palestinos en las últimas 24 horas. En Deir al-Balá, una de las víctimas es un bebé que nació poco después de que Israel comenzara su ofensiva. Le di a luz en la primera semana de la guerra. Lo había estado esperando durante 8 años. Luché mucho para poder tenerlo. Oh, mi amor, hijo mío. Una veintena de personas más murieron en este vecindario por los recientes bombardeos. La mayoría de las víctimas, niños. Ahora solo queda rescatar los cuerpos bajo los escombros. Niños y mujeres fueron volados en pedazos. Despedimos mártires todos los días. Todos los días nos despedimos de nuestros familiares. Estamos agotados por el hambre y el asedio que padecemos desde hace 17 años. Alá, ten piedad. Por su parte, el ejército israelí afirma que los ataques mataron a decenas de militantes. También aseguran haber confiscado con éxito armas del grupo islamista Hamás en toda la franja de Gaza desde la semana pasada.
Deir al-Balah es una de las pocas zonas que aún no han sido asaltadas por tierra por tropas israelíes. Sin embargo, los bombardeos son constantes y escasean los suministros básicos y la ayuda humanitaria, como en todo el enclave palestino. En Israel, decenas de personas pidieron la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu y el regreso de los rehenes. En Tel Aviv, en una primera marcha, la policía reprimió la protesta con cañones de agua y gases lacrimógenos y detuvo al menos a 18 manifestantes. En otra movilización se registró también en el centro de Tel Aviv para exigir la liberación de los rehenes y que el Ejecutivo se centre en negociar. Entre tanto, el Pentágono informó que Estados Unidos y Reino Unido llevaron a cabo ataques contra 18 objetivos hutíes. En un comunicado se informó que los hechos se produjeron contra 8 localidades donde se ubicaban depósitos subterráneos de armas y misiles, sistemas de defensa aéreos, radares y un helicóptero. A su vez, la milicia respaldada por Irán informó de un ataque contra el carguero MV Storm Thor en el Golfo de Adén. Pasamos a Venezuela, donde los pacientes con esclerosis múltiple enfrentan una compleja situación. Los medicamentos escasean y sus precios son bastante elevados. Por eso algunos contemplan la opción de emigrar y otros piden acción al gobierno. Alba Santana nos amplía. Migrar o morir son las opciones de Jaimar Tuárez, estudiante de psicología de 22 años y de muchos en Venezuela. Diagnosticada con esclerosis múltiple, Tuárez busca alternativas para sobrevivir a su enfermedad, ya que en Venezuela, además de la escasez de medicamentos, costear el tratamiento es imposible para muchos. Yo dije, ¿cómo yo voy a costear $28.000 al año? Es decir, creo que ningún ahorro familiar soporta eso. Ni siquiera ganando no sé cuántos dólares, lo cual es complicadísimo en este país, pudiese costear los tratamientos. Ella optó por la plataforma GoFundMe para recaudar dinero para el tratamiento de la enfermedad degenerativa, pero es consciente de que esa solo es una solución a corto plazo. Dejar mi carrera, dejar mi vida aquí en Venezuela, dejar a mi familia, pero la salud es primero. ¿Saben? Y aquí no hay opciones. Me encantaría que hubiesen opciones y yo quedarme en el país y sacar mi carrera y hacer mi vida, pero no hay opciones para los pacientes de esclerosis múltiple en Venezuela. Actualmente se estima que al menos 2.000 personas tienen esclerosis múltiple en Venezuela, con síntomas como pérdida de visión o de movilidad, e incluso incapacidad para hablar, como Eugenia Monagas, que necesita un andador para caminar. La migración es bastante difícil y para mí emigrar es imposible, ya que tanto mi esposo como yo pues somos personas mayores. Su demanda es una, que el gobierno consiga medicamentos para que los que padecen esta enfermedad puedan recibir tratamiento. Miles de personas asistieron al distrito de Pinxi en Nuevo Taipei para el tradicional festival de faroles en los que envían sus deseos al cielo por la llegada del Año Nuevo Lunar. Históricamente, los faroles eran usados en comunicaciones militares para enviar información a tropas lejanas. Ahora la festividad atrae a miles de turistas cada año. Con estas imágenes nosotros nos despedimos. A ustedes les agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros en France 24.